Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Vamos a desarrollar el video 46 correspondiente a una de las cónicas particulares, que es la parábola. Recordando los conceptos anteriores estudiados en el video 45, definimos la cónica como la intersección de un plano con un cono circular recto de dos hojas. Dependiendo de la inclinación con la que el plano intersecte a el cono, entonces vamos a encontrar cuatro figuras características, que son la circunferencia, la vimos en el video anterior, la más sencilla, la más perfecta, la parábola, la elipse y la hipérbola. Cada una de esas figuras las podemos representar en el plano y tiene sus particularidades. También habíamos hablado de que existía una ecuación general de las cuales partíamos para encontrar la ecuación característica de cada una de las cónicas. Obviamente cada una de ellas tiene sus elementos que la caracterizan, y eso es lo que estamos estudiando para cada una. Entonces, fíjense ustedes, en líneas generales, la parábola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto que no pertenece a ella está interno a la parábola y se denomina foco, es igual a la distancia de ese mismo punto a una recta denominada directriz. ¿Okay? Vamos a hacer un esquema de una parábola en general y después vamos a estudiar cada uno de sus elementos. Es importante decir que nosotros en el tema de polinomios analizamos la gráfica de ciertas curvas y vimos cómo un polinomio de segundo grado se refiere a una parábola. En este caso, nosotros vamos a estudiar dos tipos de parábola, una cuyo eje focal, ya lo vamos a ver con detalle, es paralelo al eje X, y una cuyo eje focal es paralelo al eje Y, tal como lo analizamos en polinomios. Entonces, el dibujo general de una parábola puede ser de esta manera. Ok, fíjense ustedes, en este caso la parábola tiene un eje que la divide en dos partes iguales, un eje de simetría. Ese eje de simetría es el que nosotros vamos a denominar eje focal, y sobre ese eje va a haber un punto denominado foco. ¿Okay? Vamos a simplemente colocarlo acá de manera aproximada. Después vamos a ver que el foco tiene una relación con otro punto que pertenece a la parábola, que se denomina vértice. Entonces vamos a tener dos puntos particulares, uno denominado foco, que es interno a la parábola, otro denominado vértice, llamamos B. Y entre el vértice y el foco, pues se forma una recta, que es la que nosotros llamamos el eje focal. Ven acá, esa recta es el eje focal. En este caso, el eje focal es paralelo al eje X. Y externo a la parábola hay una recta que denominamos directriz, que es perpendicular al eje focal, esa recta perpendicular. ¿Qué pasa? Según la definición, cualquier punto de la parábola, cualquiera de los infinitos puntos que conforman la parábola, va a guardar una distancia con respecto al foco. Esa distancia con respecto al foco es la misma que la distancia de ese punto a la directriz. En este caso nos salió el dibujo, se ve que esta distancia no está tan exacta, sin embargo se define de esa manera. Cualquier punto que nosotros entonces cojamos de la parábola y busquemos la distancia de ese punto al foco y
y la distancia a la directriz pues van a ser iguales. Eso es lo que caracteriza entonces la cónica o la parábola como tal. En este caso pudiéramos tener también una parábola que abre hacia el lado izquierdo. Pudiéramos tener una parábola de esta forma. Entonces allí va a cambiar un parámetro. A continuación vamos a ver la ecuación característica o la ecuación particular de la parábola, así como en el video anterior habíamos estudiado la ecuación particular de la circunferencia. Entonces vamos a obtener una específicamente para la parábola, y esa nos va a decir, de acuerdo a los coeficientes que maneje, si la parábola va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, o en su defecto va a ser de esta forma. En este caso el eje focal sería paralelo al eje Y, e incluso pudiera ser entonces de una forma que abre hacia abajo. Eso lo vamos a estudiar a continuación con la ecuación particular. Punto importante aquí: todas las cónicas van a tener estas características. Van a tener el foco, el eje focal, la directriz y la excentricidad, que no la hemos explicado hasta ahora. Fíjense, nosotros para este momento hemos estudiado la circunferencia. En el caso de la circunferencia, pues es una cónica, una figura, una curva, pues bastante exacta, y la definimos como un conjunto de puntos cuya distancia al punto central es la misma. Entonces, en ese caso, ese punto central coincide con el foco, y obviamente, como es equidistante, la excentricidad allí es 0. Cuando nosotros hablamos de excentricidad, se refiere a qué tanto se va distorsionando una curva respecto a la perfección que maneja la circunferencia. Es allí cuando, a partir de la circunferencia, nosotros, si achatamos en uno de sus partes, en dos partes, ella se va distorsionando y vamos generando una elipse, tal como lo vimos en el video anterior cuando comenzamos a ver el tema. En ese caso la excentricidad va creciendo y llega a un punto en el que la elipse, a medida que va creciendo esa excentricidad, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, pues la distorsión es mayor, hasta llegar a 1. Cuando la excentricidad vale 1, estamos en el caso de la parábola. Si esa parábola se sigue distorsionando, o en otras palabras, el plano que está intersectando el cono corta la hoja inferior o la hoja superior, entonces la distorsión de la figura va a ser mayor, y vamos a encontrar una hipérbola cuya excentricidad es mayor a 1. Entonces la excentricidad refleja es un valor que refleja qué tanto se va distorsionando la figura con respecto a una circunferencia. Cuando hablamos de la palabra como tal, excéntrico, pues representa algo que gira respecto, o que está equidistante respecto a un punto. En el caso de la directriz, entonces estamos hablando que es una recta. Con respecto a la circunferencia no hablamos de directriz, ni siquiera hablamos tampoco de eje focal. No tocamos ninguno de estos puntos porque la figura como tal no permitía que todo coincidiera de una manera que no se puede observar. En este caso, cuando estamos estudiando la parábola, pues sí vemos cómo la directriz pues es una recta que obviamente no pertenece a la figura, es externa, y en el caso de las cónicas que nos restan por estudiar, la elipse y la hipérbola, pues nos vamos a dar cuenta que es una recta externa a la figura, a la curva, y obviamente guarda una relación, o va a guardar relación con respecto al foco, que es un punto en el cual se cumplen las características particulares dependiendo de la cónica. En este caso estamos viendo cómo esa distancia respecto al punto pues guarda relación respecto a cualquier punto, guarda relación con respecto a la directriz. Y el eje focal pues obviamente es una recta que va a pasar por el foco. En
este caso corta también lo que denominamos el vértice. El vértice sí es un punto de la cónica. Ok, entonces fíjense, tenemos unos elementos característicos. Este elemento de excentricidad y este elemento de directriz, que es una recta, lo podemos calcular. Ok, vamos entonces a la ecuación particular. De acuerdo al posicionamiento de la parábola vamos a tener dos ecuaciones particulares. La que ecuación particular donde particular parábola con eje focal paralelo a X, que es tal como vemos en la figura. O sea, la ecuación característica, recuerden ustedes que habíamos hablado de que siempre se define un binomio o un cuadrado perfecto. En este caso va a ser uno solo la variable que va a formar un cuadrado perfecto. La otra variable, siempre estamos relacionando X y Y, la otra variable no va a estar elevada al cuadrado, es decir, no va a formar cuadrado perfecto. Es la única cónica en la que sucede eso. Entonces nos va a quedar, en este caso, que la que está elevada al cuadrado es la variable Y. Y la expresión sería de esta manera: Y menos K al cuadrado va a ser igual. K representa, va a representar la coordenada Y del vértice. Va a ser igual entonces a 4P. Este valor 4P vamos a ver con qué está referido, con qué elemento está referido acá en la parábola. X menos H. Fíjense que en el caso de la variable X no forma un binomio. El elemento que la acompaña, en el segundo término, es la coordenada X del vértice. Sin embargo, no es un producto notable, fíjense, no está elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces es una ecuación particular, en este caso de las cónicas. ¿Qué representa 4P? Bueno, el valor, esto es una constante que resulta del manejo algebraico de donde se origina la parábola a partir de su definición. Y P entonces va a representar la distancia del vértice de B al foco. Okay. Entonces esta distancia que vemos acá, voy a saltarla en rojo, se refiere a lo que aquí denominamos P. De esta manera entonces tenemos descrito cada elemento de la parábola. Si 4P es menor a 0, este 4P va a ser un valor constante que va a acompañar al término, vamos a llamarlo así, como lo llamamos al término no, vamos a llamarlo como un polinomio. Fíjense que se refiere prácticamente a un factor. Este factor, donde está la variable X, obviamente el coeficiente es 1 y aparece otro elemento que va a ser un número, va a ir multiplicado por una constante externa. Esa constante externa, si es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia la derecha. Es decir, si 4P, ese número, es positivo, entonces abre a la derecha. Si por el contrario 4P es negativo, pues entonces abre hacia el lado izquierdo. Entonces de esa manera identificamos. Obviamente nos quedaría la segunda ecuación particular, que representa la parábola que abre hacia o con eje focal paralelo a Y. En ese caso, el que está elevado al cuadrado sería el término o sería el factor que involucra la variable X. Ya lo vamos a ver. Vamos a
borrar acá y vamos a escribir entonces esa ecuación particular de la parábola. Entonces, la ecuación particular parábola con eje focal paralelo a Y. Cualquiera me puede preguntar qué pasa si la parábola es inclinada. Bueno, eso no es una cónica obviamente, pero su estudio se puede realizar o se tiene que analizar algunos elementos adicionales desde el punto de vista de manejo matemático, y por lo tanto estamos considerando los ejes X y Y en el caso del eje focal. ¿Okay? Sin embargo, no es tan complejo, porque nosotros desde el punto de vista geométrico, si una parábola se encuentra en esta posición, nosotros podemos disponer de un sistema cartesiano o sea que tal como está el eje focal, se adapte a la figura como tal. Entonces pudiéramos decir que tenemos aquí el eje X y el eje Y, ¿okay? Y el tratamiento es el mismo, ¿okay? Nosotros pudiéramos o podemos a veces, en algunos casos, adaptar nuestro sistema cartesiano dependiendo de la figura que podamos manejar. En este sentido, lo importante, si recordamos el tema de vectores, es que los dos vectores que dan origen al sistema cartesiano, que serían I y J, recuerdan los de vectores unitarios, el I es un vector unitario 1, 0 y el J es un vector unitario 0, 1, que sean perpendiculares. Eso da origen o son los vectores directrices de las rectas, o los vectores directores de las rectas X y Y. Entonces, obviamente, si nosotros movemos el sistema cartesiano, podemos representar cualquier figura de acuerdo a las condiciones que ella presente. La ecuación particular de la parábola con eje focal paralelo a Y, entonces va a quedar de la siguiente forma: X menos H al cuadrado. Fíjense, en este caso es la variable X igual a 4P Y menos K. Fíjense, para que tengan un elemento de memoria, siempre el eje focal va a ser paralelo al eje o a la variable o al eje de la variable que no esté elevada al cuadrado. Si no está elevada a X, el eje focal es paralelo a X. Si no está elevada a Y, el eje focal es paralelo a Y. ¿Ok? Y 4P, si es mayor a 0, entonces va a abrir hacia arriba, y si es menor a 0, va a abrir hacia abajo. En este caso, si 4P es mayor a 0, la parábola va a ser de esta manera. Si 4P es menor a 0, la parábola va a ser de esta forma. Y P, obviamente, va a ser la distancia que hay del vértice al foco. Vamos a hacer un ejemplo para ganar práctica y entender cómo llegar a esta ecuación. Recordemos que nos van a dar, o vamos a tener, una expresión general matemática que pudiera representar una ecuación de segundo grado, pero no sabemos exactamente a qué se refiere. Tenemos que hacer un manejo algebraico para poder llegar, en caso de que así sea, a una ecuación particular de una cónica. En este caso tenemos el siguiente
la siguiente expresión: x cuadrado más 4x menos 8y más 28 igual a 0. Es importante para entender la parábola y para entender completamente lo que estamos analizando, observar el video anterior donde se definen los conceptos. Recordando nuevamente, tenemos una ecuación general que caracteriza todas las cónicas. En esa ecuación general se plantea ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Habíamos hablado en ese instante que nosotros tenemos que manejar algebraicamente para poder encontrar la ecuación particular, que siempre se caracteriza por presentar cuadrados perfectos, como lo vimos en la anterior oportunidad. Cuando nosotros vemos esta ecuación, ya hay un indicio de que quizás la cónica que se trate, que pudiera tratarse, ya sea una parábola, porque solamente una de las variables está elevado al cuadrado. Cuando vemos que y también está elevado al cuadrado, pudiera tratarse entonces de alguna de las otras tres cónicas: la circunferencia, la elipse o la hipérbola. Incluso habíamos dicho de que dependía eso de los coeficientes. ¿Okay? De todos modos, siempre el manejo va a ser el mismo, la mecánica de manejo algebraico va a ser la misma, y es la de completar cuadrados. Ya lo habíamos también analizado en el video anterior, cómo completar los cuadrados de una forma muy sencilla. Como obviamente la variable y está elevada solamente a la 1, con ella no se puede completar cuadrados. Aquí con quien tengo que completar el cuadrado simplemente con los elementos o los términos que incluyen la variable x. Recordemos que para completar el cuadrado, el coeficiente de x tiene que ser más 1, y en este caso pues se cumple, que es más 1. De esa manera, entonces yo puedo decir que para completar este cuadrado perfecto, eso va a ser x más 2. Recuerden, el segundo término o el coeficiente del término que está elevado a la 1 se divide entre 2, y ya tengo mi cuadrado perfecto. Para no alterar la expresión, tengo que restar ese elemento al cuadrado, es decir, al 4. Menos 8y, no tiene nada allí, no aparece la variable al cuadrado de y, entonces lo dejamos tranquilo, y el 28 también. Obviamente, después que tengo esto, dejo el cuadrado perfecto de uno de los lados de la igualdad, es decir, x más 2 al cuadrado va a ser igual entonces a menos 4 más 28, queda 24, pasaría al otro lado, menos 24. Más 8y, más 8y. Ok. Fíjense que se parece a la expresión que copiamos anteriormente como ecuación particular de la parábola. Simplemente lo que tengo que dejar de este lado es un factor donde la variable y debería estar con coeficiente 1. Por lo tanto, necesito quitar ese 8 de allí. Obviamente, utilizando todos los términos, pudiera intentar sacar factor común 8. Del lado izquierdo, simplemente tenemos ya el factor al cuadrado. Se nos quedaría, reagrupando los términos, sacando factor común 8, nos quedaría 8y, 8 por y, 8y. Y de este lado nos quedaría menos. El número que tengo que colocar acá es que al multiplicar por 8 me dé 24. Ese sería 3. Y de esa manera, pues es muy sencillo darse cuenta que estamos en el caso de una parábola cuyo eje focal es paralelo a y, es decir, la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Para determinar si abre hacia arriba, vemos que 8 pues, es un valor mayor a 0, entonces ya sabemos que va a abrir hacia arriba. ¿Qué nos faltaría por determinar? La distancia del foco. Obviamente, ¿quién va a ser el vértice? Entonces nosotros sacamos acá esos valores.
el vértice va a ser un punto cuyas coordenadas es -2, recuerden, cambia el signo, +3 o -2, 3. De allí ubicamos el vértice. Y la distancia P, es decir, la distancia que va a ir del vértice al foco, recuerden que en la ecuación característica aparece 4P igual al valor que está acá, a 8. Por lo tanto, P será igual a 2. Pueden recordar las ecuaciones que copiamos hace un instante. Ok, ya con esto pues nosotros podemos dibujar de una manera aproximada la parábola. Hacemos nuestro sistema cartesiano, ubicamos el punto -2, 3, ¿okay? Y nos falta ubicar un punto muy importante, que es el foco. Vamos a llamarlo F. El foco. ¿Dónde estará ubicado el foco? Bueno, yo sé que la distancia del vértice al foco va a ser 2. Obviamente, como sabemos que el eje focal va a ser paralelo a Y, fíjense, si aquí tenemos el punto, el vértice, el eje focal debe ir en este sentido. Okay. Entonces la distancia de aquí al foco va a ser 2. Es muy importante que pongan atención en este momento, porque de aquí en adelante nosotros tenemos que recordar cómo ubicar puntos cuando tenemos simplemente una distancia. Observen una cosa, yo ya sé, por lo que hemos estudiado, que el foco va a estar obviamente por encima del vértice, exactamente por encima, porque la parábola va a abrir hacia arriba. Okay. Ese foco necesito ubicarlo en coordenadas. Si ustedes intuitivamente pues saben que la distancia de aquí a aquí va a ser 2, es decir, ese foco va a quedar en 5, pero también para que tengan siempre claro cómo ubicar los puntos, entonces les voy a dar una norma para que siempre se guíen y nunca haya errores en la ubicación de los puntos. Como el foco está por encima, nosotros ubicamos el vértice, que es el punto, digamos, central, el punto básico de la cola. Sabemos que como está por encima, la coordenada que se va a modificar va a ser la coordenada Y, mientras que la coordenada X va a quedar igual. Es decir, el foco deberá tener una coordenada igual a la del vértice respecto a X, y la coordenada Y es la que se va a modificar porque está por encima. ¿Cuánto se va a modificar? La distancia, es decir, a 3 se le va a sumar 2 y esa sería la ubicación del foco. Estoy detallando esto porque más adelante, cuando hagamos la elipse y la hipérbola, vamos a ubicar algunos puntos de acuerdo a la distancia que nos den. Entonces nosotros nos referimos siempre a un punto en particular y a partir de allí ubicamos el resto. En este caso la parábola del punto particular va a ser el vértice. Observen, si el foco hubiese estado por debajo, entonces ¿quién se va a modificar de las coordenadas del vértice? Se va a modificar Y también, pero en este caso tendría que restar. En otras palabras, cuando un punto esté por encima o por debajo del punto de referencia, en ese punto de referencia, ¿quién se va a modificar? Y. Si está por encima, se le suma el valor de la distancia. Si está por debajo, se le resta. Ahora bien, si los puntos estuviesen a un lado, al lado derecho o al lado izquierdo, entonces, ¿qué coordenada se va a modificar respecto al punto de referencia? Se va a modificar la coordenada X. Si está a la derecha, se le va a sumar esa distancia al valor existente de la coordenada, y si está a la izquierda, se le va a restar. ¿Okay?
Entonces entendamos eso. Nosotros siempre vamos a tener un punto de referencia. A partir de allí vamos a ubicar el resto de los puntos. Cuando obviamente estamos hablando de distancia con respecto a ese punto de referencia. Un punto tiene dos coordenadas. Cuando lo que queramos conseguir está por encima o por debajo de ese punto, se modifica la coordenada Y. Cuando está hacia los lados, se modifica la coordenada X. Si está por encima, se le suma Y. Si está por debajo, se le resta a Y. Si está para la derecha, se le suma a X. Si está para la izquierda, se le resta a X. Entonces, bueno, ya con esto podemos ubicar el foco, que sería menos 2, 5. Fíjense que se mantiene la coordenada X, y entonces 5 pues estaría por aquí. Aquí estaría nuestro foco. Ok, ya con eso obviamente nosotros podemos conseguir una gráfica aproximada de la parábola. Esta será nuestra parábola. Hay unos detalles importantes. ¿Qué queremos nosotros? No solamente aprender a memorizar cómo es la ecuación de la parábola, o simplemente cómo desde la ecuación general llegar a la ecuación particular, o ubicar un punto, sino que haya razonamiento y que haya también comparación con otros temas que ya previamente lo hemos analizado. Entonces fíjense, nosotros habíamos hablado de que un polinomio de segundo grado es una parábola. Si nos fijamos en esta ecuación, obviamente no se ve como un polinomio, pero si lo desarrollamos o si lo vemos acá, nosotros podemos observar que esto también es un polinomio. En la gráfica podemos ver que esa parábola tiene un corte con el eje Y. Obviamente nosotros cuando estudiamos polinomios nos interesaban eran los cortes con el eje X, y los polinomios, las gráficas eran siempre con el eje focal paralelo a Y, tal como ese que está acá. Fíjense que si lo vemos con un polinomio, este polinomio no va a tener raíces, pero sí va a tener un corte con el eje Y. ¿Cómo consigo ese corte con el eje Y? Haciendo X 0. Entonces, si nosotros en esta ecuación que tenemos aquí hacemos X 0, aquí nos quedaría 2 al cuadrado, 4. Este 8 pasaría a dividir y nos quedaría un medio más 3. Entonces eso sería 3,5. Aquí obviamente el dibujo parece que considera con 5, no es así. El dibujo debería pasar por 3,5 para que ustedes vean los detalles. Y como nosotros, con los conocimientos previos que tenemos, también podemos asociarlos y ver todo, no por separado, sino que todo tiene una relación. Un elemento importante, la directriz. Dijimos que la distancia de un punto al foco es la misma que de un punto a la directriz. Ese punto importante de la parábola es el vértice. Si agarramos otro punto, cualquiera, por ejemplo, este punto, y sacamos la distancia de aquí a aquí y la distancia donde va a pasar la directriz, pues obviamente deben ser iguales. Su razón va a ser igual a esta razón que está acá. Entonces, para ubicar la directriz, pues nosotros simplemente sabemos que si de aquí a aquí hay 2, pues obviamente la directriz va a pasar externamente por una distancia hacia abajo de 2. Fíjense, si me paro en el punto central, que es el vértice, como la directriz va a pasar por ese punto, exactamente por debajo del vértice, se va a modificar nuevamente Y. Es decir, la directriz va a pasar por un punto que sería menos 2. Como está por debajo, a 3 le resto esa distancia, le resto 2, entonces me va a quedar 1. Es decir, el punto menos 2, 1, estaría aquí. Y por allí va a pasar esa recta. Recuerden que es una recta perpendicular al eje focal, es decir, va a ser paralela a X.
Entonces la directriz, simplemente con ese punto de referencia ya sé que va a pasar de esta forma. Como la directriz vemos que es una recta horizontal, recuerden la ecuación de rectas, la vimos en el tema número 4, después de vectores, está en unos videos anteriores. Entonces, en este caso, como es una recta horizontal, pues la ecuación de esa recta es y por donde corta, que es igual a 1. Una recta constante, y igual a 1. ¿Okay? Su pendiente es 0. Vamos a recordar, para que sepan ustedes, la ecuación de la recta. Y menos, coincidiendo con los puntos que estamos utilizando, punto pendiente, la ecuación y menos k igual a n x menos h. ¿Okay? Donde k a veces lo llamamos y0, x0 o y1, x1, un punto conocido, y m era la pendiente. En este caso, si la pendiente es 0, esto se anula, 0 por algo se anula, entonces me queda y igual a k, que sería una constante. Esa constante en este caso es 1, es por donde pasa la recta. Entonces, esa es la ecuación de la directriz. Otro elemento para finalizar este estudio de la parábola, que nos permitió analizar también y recordar ya conceptos adquiridos, es que si vamos a la ecuación general, de donde partimos para llegar a la ecuación particular, observen ustedes que si yo despejo y, me va a quedar menos 8y igual a menos x cuadrado, que pasa para el otro lado, menos 4x menos 28. Si multiplico todo eso por menos 1, me queda 8y igual a x cuadrado menos 4x más 4x más 28. Si paso el 8 a dividir, entonces me va a quedar y igual a 1/8 de x cuadrado más 1/2 de x más 28 entre 8 sería 14 cuartos, 7 medios. Observen esto acá. Esto es un polinomio de segundo grado, que si ustedes le buscan las raíces a través de la ecuación de segundo grado, se van a dar cuenta que les va a dar raíces complejas. ¿Okay? Si le buscan el corte con el eje y, pues es 7 medios, que es 3.5, tal como nos dio aquí. Entonces se puede ver se puede ver desde otro punto de vista, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, una parábola cuyo eje sea paralelo al eje y, simplemente es un polinomio de segundo grado. ¿Qué pasa cuando las parábolas son con eje focal paralelo a x? Ya no se trata de un polinomio de y en función de x, sino se va a tratar de un polinomio de x en función de y. Y entonces todo se va a invertir. Es como si el eje y pasara a ser el eje x y como si el eje x pasara a ser el eje y. Más adelante, cuando veamos funciones inversas, vamos a analizar un poco de eso, y cuando veamos también la definición de funciones. Bueno, hasta aquí entonces dejamos este video donde estudiamos la parábola. En el video posterior vamos a ver la elipse y posteriormente la hipérbole. Muchas gracias.